Buenas tardes a todos. Bienvenidos al 30º Congreso Internacional y 50º Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Fitopatología. Les doy la bienvenida a esta serie de presentaciones orales virtuales. Cada uno tiene 15 minutos para su exposición. Yo les iré marcando el tiempo en el chat cuando se les vaya agotando. Les voy a mandar un chat en privado indicándoles el tiempo que les queda. A los 5 minutos les mando un mensaje para que ustedes puedan gestionar de mejor manera su tiempo. El material lo presentan ustedes. Yo les voy a habilitar la opción de compartir pantalla y pues nada más. Damos inicio con Nitsarindani, si no me equivoco, es un poco complejo de pronunciar. Entonces, te voy a activar la opción para que puedas compartir tu pantalla y damos inicio contigo. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Muy bien. A ver. ¿Dónde lo puedo hacer grande? Aquí. Ok. Buenas tardes. Mi nombre es Nitsarindani Asensio Castillo. Soy estudiante de la maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y el día de hoy les voy a compartir este trabajo titulado Hongos asociados a la pudrición basal de frutos de Cocos nucifera en la variedad de enano verde del Brasil, aquí en Tabasco. Bueno, como sabemos, como a manera de introducción, pues el coco es la sexta planta frutal más cultivada en el mundo, en más de 90 países, y México es de los principales productores. Tiene una distribución tropical y tiene más de 360 usos domésticos. En cuanto a la variedad de enano verde del Brasil, esta fue introducida a Brasil en el año de 1925 desde la isla de Java. Se sabe que es resistente a condiciones ambientales desfavorables, tiene una alta tasa de fecundación, de autofecundación, llega a medir hasta 12 metros, por eso se denomina enano, y puede llegar a la madurez en poco tiempo. Una de las cualidades de esta variedad es que sus frutos producen mucha agua y eso es lo que la hace de interés económico. Bueno, ¿por qué caracterizar estos hongos? Bueno, como ya mencionaba, México y Tabasco son buenos productores de coco. Las enfermedades, las plagas, las cosas que le pasan desfavorables a este coco, pues se traducen en pérdidas económicas. Y pues la etiología de las enfermedades de los frutos es desconocida y también porque si esto se estudia, se pueden implementar estrategias de control de la enfermedad. Como un objetivo principal, el objetivo general es identificar los hongos fitopatógenos que se puedan asociar a la pudrición basal de los frutos de coco de esta variedad. Como objetivos específicos, bueno, comprobar la patogenicidad de los aislamientos obtenidos y también identificarlos de manera morfológica y molecular. Bueno, ¿qué hicimos? Primero que nada, aislamos los hongos de los frutos enfermos de este coco en una zona de un municipio aquí de Tabasco que se llama Cárdenas. Ahí hay una plantación de coco y tomamos los frutos que se veían enfermos, como los que aparecen en la imagen. Se cortaron los tejidos y lo desinfectamos para poder aislarlo. En medio de cultivo agar papa dextrosa. Ya que los teníamos aislados, procedimos a hacer las pruebas de patogenicidad en frutos. Desinfectamos los cocos, los lavamos. Primero pues les retiramos el pedúnculo para que pudiéramos inocularlos de esa manera. Colocamos las cepas y los incubamos
durante 7 días. También se tuvo un grupo de control, claro está, y pues se repitió 2 veces el experimento. También se hizo una identificación morfológica donde tomamos en cuenta el tamaño, la morfología y la conidiación de la colonia y las estructuras microscópicas como los conidios, fiales, conidióforos, clamidiosporas, depende de lo que fuéramos encontrando, ¿no? Para la identificación molecular, pues también se obtuvo el ADN, se extrajo, se corrió por PCR, se purificó y se secuenció para después poderlo revisar en el banco de genes. Bueno, como resultados, primero hicimos la identificación molecular, ¿no? Para saber qué era con lo que estábamos trabajando y después hicimos las pruebas de patogenicidad. Encontramos 4 cepas que estaban siendo patógenas y se lograron identificar 4 especies. La primera fue Aspergillus thuringiensis, con una identidad del 99.8% con ITS, también para Coletotrichum glosporoides, 97.7%, de aporte Arecae para 99% y Neofusicoccum batangarum con un 100%. Ya que teníamos las especies identificadas, hicimos las pruebas de patogenicidad. Esta es una imagen pues de la cepa que teníamos, cómo inoculamos el coco y lo que obtuvimos, ¿no? Que fue la misma especie. Lo hicimos de esta manera porque si lo poníamos como los demás cocos, pues nos dimos cuenta que no, no duraba, pues, y así no íbamos a poderlo obtener de nuevo. Esta es la otra especie, Neofusicoccum batangarum, y ahí podemos ver claramente cómo se necrosó la parte que inoculamos. De aporte Arecae, lo mismo, logramos obtener los mismos resultados, tanto con la cepa que inoculamos como la cepa que cosechamos después de la prueba. Coletotrichum y pues el control, el grupo control que pues también lo partimos para que se viera claramente cómo estaba. En cuanto a la identificación morfológica, bueno, aquí está la identificación morfológica de Aspergillus thuringiensis. Podemos ver la colonia, cómo se ve después de 7 y 15 días, cómo cambia en medio PDA, los conidióforos y los conidios. Este es de Neofusicoccum batangarum. Esta colonia fue un poquito dificultosa para nosotros, pero al final pudimos identificarla. Es la colonia después de 15 días, las células conidiógenas y los conidios. Este es para diaporte. Aquí podemos ver la colonia, también el reverso de la colonia después de 15 días, conidiomata. Ese es un corte transversal del conidiomata y los conidios alfa. No logramos ver conidios beta en esta especie. Y Coletotrichum glosporoides. También la colonia en medio de cultivo PDA, después de 15 días, el apresorio, los conidios, las células conidiógenas y el conidióforo. Y bueno, en conclusión, lo que podemos encontrar de este trabajo es que al identificar estas especies nosotros podemos implementar estrategias con las cuales podamos combatir la enfermedad de la pudrición basal en los frutos de coco y pues podemos ahondar más también en cada una de las especies para pues su investigación, ¿no? Y pues eso sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la ponente? Decías que había hecho la identificación molecular, pero no presenta ningún dato. ¿Algún comentario al respecto? ¿Cómo
un dato, bueno, puse la tabla para y ver la, ¿cómo se llama? La similitud que me mostraron en el gen, pues en el ITS, eso fue lo que puse para... Me lo perdí entonces, una disculpa. Sí. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para nuestra primer ponente? Ok, de acuerdo. Si les parece bien... ¿Cuál de los de sí. estos? Ya, yo, Luz América. ¿Cuál de estos fue los que en el caso de coleto y de neufusicoco, cuánto tiempo tardó para generarte como ese tipo de lesiones o de daño, en especial el de coleto? ¿Quién fue más agresivo dentro de los aislamientos que obtuviste? Entre esos dos, entre coleto y cuál me preguntó, disculpe. Entre coleto, Y bueno, entre los neufusicoco. aislamientos que obtuviste, ¿quién fue como el más agresivo de ellos? El más agresivo, perdón. Ajá. Fue el Neofusicocum. Neofusicocum fue el que pues se lograron ver las lesiones en un periodo de tiempo más corto. Todas las imágenes que puse fueron de 7 días y pues Espérenme, eso fue el ya me voy que a conectar, espérenme. abarcó más, pues necrosó más el fruto. ¿Y en coleto también lograste ver a tiempo temprano o se necesitó más tiempo para poder hacer para poder ver observaciones de patogenicidad? No, sí, también aquí lo puse de hecho en la imagen, llevaba el mismo tiempo, 7 días y también se vio, no se vio igual de agresivo que Neofusicocum, pero sí mostró lesiones. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay más preguntas, entonces continuamos con nuestra ponente Luz América. Te voy a dar el permiso para compartir tu pantalla. Ah, ok. Voy. Ay. Un momento. Ahí ya pueden ver. Sí, se ve bien. Ok. Ok, muchas gracias. Un momento. Vale. Pues muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar acerca del análisis que realizamos nosotros para evaluar la patogenia de hongos de madera en las plantas de vivero de nogal pecanero. Un poquito para poderles hablar acerca de las enfermedades de madera. Estas enfermedades de madera son, no sé si aquí ¿me alcanzan a escuchar ahí, claro? Ok. Estas enfermedades de madera son aquellas causadas por hongos que pueden generar síntomas y deteriorar la madera, ocasionando la muerte. Puede variar este tipo de sintomatología y puede llegar hasta la muerte del árbol. Estos son formados por hongos xilófagos, que son aquellos que crecen en los haces vasculares de las plantas, en especial en el xilema, y lo que hacen es que se alimentan de los componentes de la madera. Aquí en esta microscopía les muestro justamente a un hongo colonizando los haces vasculares. Y pues estos hongos, estas enfermedades son causadas por un complejo de hongos. Eso quiere decir que pues hay varias especies involucradas en este tipo de patogenicidades o diferentes síntomas que puede ocasionar en estos árboles, en los árboles, en
en la madera de diferentes cultivos. Y ese tipo de daños o esta variedad del hecho de que hayan tantos hongos involucrados con ese tipo de enfermedades, pues hace que el manejo de las mismas sea de difícil manejo. Existen diferentes cultivos a los que atacan los hongos de madera, entre ellos encontramos las vides, el aguacate, los cítricos, el olivo y pues del que les vengo a hablar el día de hoy con nogal. En el nogal pues es un cultivo de gran importancia en México, en especial en la zona norte. Y pues de este cultivo pues se pueden obtener diferentes subproductos como son las almendras, de la cáscara se puede hacer la elaboración de tés y de fertilizantes y de la misma madera es para la fabricación de muebles entre otros. Sin embargo, la producción la producción o la economía de este cultivo se ha visto afectada pues por los hongos de madera, que pueden generar pérdidas hasta de un 50 a un 100% de los cultivos. ¿Cómo pueden penetrar estos hongos de la madera a los cultivos? Pues ellos, para poder entrar, requieren de heridas y estas son ocasionadas, pueden ser por las heridas más grandes que pueden ocasionarse en las plantas, son heridas por poda. En el caso del nogal, pues las heridas son mayores y estas heridas grandes permiten después que ya pueda ingresar el hongo y pueda así generar el tipo de infección. Una vez penetrando, esta puede ocasionar diferentes síntomas. Uno de los síntomas que puede generar en los nogales son los llamados cancros, que son esas estructuras que mostramos acá, que son estas hendiduras necróticas y que hay un cambio de coloración y que puede extenderse a lo largo de la madera hasta llegar a matar a la planta. Acá también les enseño esta estructura de forma de cuña en esta parte del tallo, y lo que hace es que va a afectar la circulación de nutrientes, asfixiar la planta y matarla. Otra de los síntomas que puede atacar o que se presenta por hongos de madera en los cultivos de nogal son la muerte regresiva o tizón. Esta muerte regresiva es que la planta empieza a morir de arriba hacia abajo o que puede generar como en sus hojas de la parte de arriba como un tizón o muerte quema, como si las hojas se quemaran. O también podemos observar daños en los frutos o las estructuras de pinnidios que son estructuras sexuales dentro de los tejidos. Estas enfermedades pues se han reportado a nivel mundial, diferentes especies. Dentro de ellas, las más reconocidas son las de la familia de las botriosferias, en donde encontramos a la Acidiplodia citrícola, a la Acidiplodia theobrome, a Diplodia mutila, a Diplodia serratia, Botriosferia dotidia, unas diferentes especies de Nefusicoccus como Nefusicoccus luteum, Mediterraneum, Parvum, Viticiforme, entre otros, Dotiorella ibérica y otros hongos. Pero ¿qué se conoce ahora de este tipo de hongos en México? En México se han descrito recientemente 4 géneros involucrados con hongos de madera o relacionados con los hongos de madera que pueden ocasionar daños en los nogales. Entre esos están Pseudofusicoccus, Alacidiplodia, Adiaporte y Eutipela, siendo las cepas o las especies como de más prevalencia en las huertas de nogal de Hermosillo a Pseudofusicoccus stromaticum, Diaporte catiganensis y especies de la Acidiplodia. Y dentro de estos, los géneros que presentaron mayor virulencia fueron las cepas de la Acidiplodia y Pseudofusicoccus. Sin embargo, el interés por poder evaluar o poder trabajar de la mano con el control biológico
de este tipo de hongos de madera que no son fáciles de poder, como les decía, debido a su gran variedad, no es fácil poder hacer una evaluación de estos temprana o de control de estos temprano. Se ha querido evaluar dentro de nuestro proyecto una caracterización temprana desde plántulas de vivero, en donde nuestro proyecto buscaba caracterizar y evaluar la patogenia de estos hongos que habían sido aislados directamente de plantas asintomáticas y sintomáticas de nogal y que presentaban pequeñas heridas, con la finalidad de poder dar como un estudio temprano de qué hongos estaban relacionados acá desde las plantas de vivero. Entonces, ¿qué vimos? A partir de los tejidos de madera en las plántulas de vivero, encontramos algunas que presentaban ciertas lesiones. Estas, al hacer los cortes transversales, encontrábamos que sí veíamos los cancros relacionados con los hongos de madera. Y a partir de estos tejidos hicimos un aislamiento, inicialmente con una purificación del cultivo, de los tallitos de tejido de madera. Hicimos una siembra en medio de cultivo, lo incubamos hasta obtener el micelio. Una vez obtenido el micelio ya purificado, se hizo la amplificación, la identificación molecular mediante una extracción de DNA, amplificación también por ITS y una secuencia. Finalmente hicimos una secuenciación. ¿Qué vimos de nuestra secuenciación? A diferencia de lo que ya se había reportado en el previo trabajo que se tenía de México, encontramos que además de botriosferias, teníamos otra nueva familia que era las Diatripaceae. Entre ellas encontramos Autipela y Apareutipela en las muestras que encontramos de nogal. Y dentro de las especies que encontrábamos de botriosferáceas, encontramos a Botriosferia ribis, que es muy cercano también a Neufusicoccus parvum, una cepa de las nuestras mostraba afinidad con Neufusicoccus parvum, y otra con Botriosferia dotidia. Entonces, hicimos la caracterización macroscópica, empezamos a evaluar su morfología. Las cepas de Botriosferia, que son las tres que muestro en la parte de arriba, que hacen parte de Botriosferia ribis, Neufusicoccus parvum y Botriosferia dotidia, presentan un tipo de coloración inicial, por lo menos lo que es Botriosferia ribis y Neufusicoccus parvum, inicial de color amarillo, y poco a poco va formando este color pardo negro o oscureciendo su cultivo. Y mientras que las cepas de la otra familia, de la Diatripaceae, forman este tipo de estructuras mucho más lentas, este tipo de coloración, siendo, forman inicialmente un micelio más plano y no tan aéreo como en el caso de las botriosferias, y a su vez forman un tipo de pigmentación en las cepas. Tardan más estas de Pareutipela y Eutipela para la formación de estructuras sexuales de reproducción. Y acá les muestro solo de la primera familia de algunas de las esporas que pudimos ver, que eran hialinas, alargadas y no septadas en algunos casos de ellas. Posterior a esto hicimos una prueba, hicimos la evaluación nuevamente en plantas ya establecidas en invernadero. Y lo que hicimos a partir de esta fue hacer este tipo de lesión, porque como ya les había comentado en la introducción, las plantas, este hongo requiere de una herida mecánica para poder penetrar, porque a diferencia que otros hongos no produce apresorios, entonces se requiere de este tipo de herida mecánica para poder hacer para poder llegar, infectar y hacer su colonización.
Entonces, hicimos las heridas mecánicas, colocamos un disco de hongo a las plantas de nogal y sellamos la herida. Lo que vimos es que las cepas de Neofusicoccus eran las más agresivas dentro de nuestro proyecto, dentro de este trabajo, generando esta muerte regresiva, que es esta parte de la tinción y tizón en la parte superior. Empieza una muerte seca desde arriba hacia abajo, empieza a matar poco a poco la planta. Acá está la lesión y sigue hasta llegar a la base. Y acá les muestro ya cortes en varetas de las infecciones que realizamos también. Se hicieron tanto en tejido verde como en tejido lignificado. Y lo que vimos es que las cepas de Neofusicoccus y de Botryosphaeria ribis eran las más virulentas, que presentaban daño en la parte de la médula, y las cepas de Botryosphaeria dotidia eran las de menor daño. Finalmente, para poder continuar de caracterizar, vimos que la temperatura óptima de crecimiento de estos hongos pues es entre 25 a 30, pero que ellos son capaces, en especial las cepas de Botryosphaeria, son capaces de crecer hasta 40 grados, que es como las temperaturas en las que se ven expuestos estos tipos de cultivos en la zona norte del país. Pues acá les muestro acerca de Neofusicoccus el crecimiento, y pues lo que concluimos es que las cepas de Neofusicoccus pues son las más virulentas y que siguen en su infección de menos virulenta las de Botryosphaeria dotidia, pero que no vemos daños en las Parautipelas y Eutipelas, que es la nueva familia que nosotros encontramos también. Muchas gracias. Muchas gracias por tu ponencia. A los participantes, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, una pregunta. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, se escucha. Sí. ¿Han hecho algunas pruebas de patogenicidad en plantas de vivero con Lasiodiplodia? Sí, de Neofusicoccus, y era justamente a la Acidiprodia brasilensis, que es una de las cepas que se había aislado en el laboratorio de vid, y esta cepa es capaz también de hacer la colonización en nogal. Sin embargo, en comparación con el daño que nosotros estábamos viendo en Neofusicoccus, era menor, considerando o dando como plus por el hecho de que la cepa de Neofusicoccus pues fue aislada directamente del cultivo de nogal, y creemos que por eso pues era más agresiva. Pero sí, la cepa de Neofusicoccus, de la Acidiplodia, sí las hemos evaluado en diferentes cultivos, no solamente esta que salió de vid, la evaluamos en nogal y fue capaz de generar también daño de necrosis digamos como en menor tamaño, pero sí similar a lo que se veía en vides. Y también la pudimos evaluar en cítricos, que es otro proyecto que nosotros estamos trabajando en el laboratorio, y también es capaz de generar gomosis. O sea, sí es capaz de hacer daño las cepas de la Acidiplodia. Ok, gracias. Oiga, así brevemente, es de acuerdo a su experiencia, ¿es más fácil recuperarla en lo que es corteza o lo que es xilema o madera, Lasiodiplodia? Sí se puede de madera. Nosotros hicimos directamente a partir de los cultivos, de los tejidos que llegaban, hacer el corte, como mostraba en las diapositivas, hacer cortes de la madera y hacer digamos, la esterilización que nosotros la hacíamos era directamente a fuego y siembra. Y desde que esté en el cancro, sí es fácil obtenerla, ¿no? Ok, gracias. Muy bien, gracias. Ya por el tiempo, pasamos con nuestro siguiente ponente, que es Alfredo Gómez. Por favor, te voy a dar Listo, activado para que puedas compartir tu pantalla.
Sí, gracias. Y Sí, ¿sí me escuchan? sí, se escucha bien, Alfredo. Adelante. Muy bien, buenas tardes. Soy Alfredo Gómez Domingo. Les voy a comentar sobre el trabajo que hemos realizado sobre identificación de patógenos asociados a la marchitez del jitomate en la región Meseta Comiteca Tojolabal, en el estado de Chiapas. Como introducción, el estado de Chiapas se posiciona en el lugar número 14 por volumen de producción y como noveno por su superficie cosechada. Esto se debe principalmente a los bajos rendimientos, como vemos acá en la columna número 3. Chiapas es uno de los estados con los rendimientos más bajos junto con Sinaloa y Michoacán. Sin embargo, los otros dos estados, por la gran superficie que cultiva, se posicionan en los primeros lugares. La importancia del jitomate chiapaneco radica principalmente a nivel regional, ya que este estado principalmente distribuye el jitomate a estados como Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, incluso una parte al Estado de México, y también envía producto al país vecino que es Guatemala. Los bajos rendimientos a nivel estatal se dice que se debe principalmente a problemas fitosanitarios. Dentro de la producción del estado de Chiapas, esta se distribuye en 11 municipios productores, distribuidos en 5 regiones geográficas. Pero dentro de estas, 4 municipios concentran el 90% de la producción, que estos son Comitán de Domínguez, La Trinitaria, La Independencia y Las Margaritas. Estos son 4 municipios que se ubican en la región conocida como Meseta Comiteca Tojolabal. En la imagen muestro una descripción de las unidades de producción que predominan en la región Meseta Comiteca Tojolabal, conocidos como pabellones. Estas son construcciones rústicas de cazasombras que consisten de estructura de madera sobre los que se colocan mallas antiáfido. Este autor, Gómez Carreta, en el 2014 realizó una evaluación precisamente en esta región, Meseta Comiteca Tojolabal, para evaluar los principales problemas que se relacionan con el sistema productivo de jitomate. Y en el 46% de los casos se indicó que el principal problema o el principal limitante de producción de jitomate son los problemas fitosanitarios. Dentro de estos problemas fitosanitarios, las enfermedades son los principales. De estos predominan 3, que son enfermedades causadas por virus, el tizón tardío y la marchitez del jitomate. Como sabemos, el conocimiento del agente causal de una enfermedad, en este caso el marchitez de jitomate, además de su patrón de distribución y factores asociados, son componentes que nos permiten diseñar e implementar estrategias de control contra las enfermedades. Por esto, el objetivo del presente trabajo fue identificar los patógenos asociados a la marchitez del jitomate en la región Meseta Comiteca Tojolabal. Planteamos la hipótesis de trabajo de que la marchitez del jitomate en esta región es resultado del ataque de más de un agente causal, entre ellos especies de bacterias como Clavibacter michiganensis, subespecie michiganensis y Ralstonia solanacearum, y géneros y especies de hongos y pseudohongos, entre los que están Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium, Pythium y la especie de hongo Sclerotinia sclerotioro. El estudio se realizó, se seleccionaron 2 municipios dentro de la región Meseta Comiteca Tojolabal. Estos son La Independencia y La Trinitaria, que son los 2 municipios con mayor producción, ya que concentran el 80% de la producción estatal. El estudio se realizó durante el periodo 2021-2022. En 40 predios distribuidos en estos municipios se colectaron muestras de plantas enfermas con síntomas de marchitez. Para la identificación de los patógenos, para el caso de hongos y pseudohongos, se realizó el aislamiento, purificación, se realizó identificación morfológica
y se realizó prueba de patogenicidad. Aquellos aislamientos que causaran síntomas de marchitez se procedió a su identificación molecular. Más específicamente, el aislamiento se realizó de esta manera, mediante una desinfestación de fragmentos de tejidos de raíz y de tallo, con alcohol al 70% durante 3 minutos, posteriormente en hipoclorito de sodio al 3% por 3 minutos y doble lavado con agua destilada. Después se dejaron secar durante 24 horas y se realizó la siembra en medios de cultivo PDA y 3P. En cada una, en PDA se sembraron 520 muestras de tejido. El 50% de ellos fueron tejidos de raíz y la otra mitad fueron tejidos obtenidos de tallo. La incubación se realizó a temperatura ambiente aproximadamente por 5 días, hasta obtener crecimiento micelial en las muestras de tejido. De estos crecimientos se aislaron y se transfirieron a cajas en PDA de forma individual. De estos crecimientos se realizó la purificación. Las técnicas empleadas para el caso de hongos que fueron capaces de producir esporas se realizó mediante el cultivo monospórico en agar-agua. Y para el caso de aislamientos que no produjeron esporas como Rhizoctonia, eso se realizó con punta de IFA. La identificación morfológica de los aislamientos se realizó mediante observaciones de estructuras al microscopio con objetivo 10X, 40X, incluso en 100X. Se emplearon claves de identificación morfológica de hongos de Barnett y Hunter, y para el caso de Fusarium se emplearon Leslie Summer. Para identificar homicetos, las de Galleg-Lihon para Phytophthora y de Ray para especies de Pythium. Las pruebas de patogenicidad. Se empleó la variedad de jitomate Pony Express con edad de 40 días después de siembra. Esta es la variedad que predomina en la región productora en estudio. Y para las pruebas se inocularon 5 plantas por cada aislamiento evaluado. La inoculación se realizó mediante técnicas de inmersión de raíz desnuda en una suspensión de conidios a concentraciones específicas dependiendo del aislamiento. Y esto se realizó durante 15 minutos. Posteriormente se realizó el trasplante. Se realizó la evaluación de incidencia y severidad de marchitez cada 5 días durante un periodo de evaluación de 35 días. Aquellos aislamientos que fueron capaces de inducir síntomas de marchitez se realizó identificación morfológica siguiendo la metodología de Rivas, 2015. Se realizó la extracción de ADN a partir de cultivos puros en PDA, se evaluó la calidad y concentración del ADN con nanodrop y se realizó PCR empleando los pares de primers ITS1, ITS4, ITS5, ITS4 y para factor de elongación 1 y 2. Posteriormente se verificaron unos aplicones por electroforesis, se realizó la purificación y se envió a secuenciación. Y estas secuencias obtenidas se compararon con las sesiones del banco de genes mediante el BLAST. El proceso de identificación de bacterias, estos se aislaron mediante macerados de tejidos que se sembraron en medios B de King y agar nutritivo. Para la purificación, a partir de las colonias individuales que se obtuvieron del aislamiento, se transfirieron a medios B de King para obtener cultivos puros. Una caracterización preliminar previo a la prueba de patogenicidad se realizó mediante KOH, en la respuesta de hipersensibilidad en tabaco y pudrición en papa. Esto con el objetivo de seleccionar aquellos aislamientos, aquellas cepas que fueran consideradas como patógenos. Y para las pruebas de patogenicidad, aquellos aislamientos que produjeran síntomas de marchitez, se procedió a realizar las subsecuentes pruebas bioquímicas y fisiológicas y la identificación molecular. Los resultados obtenidos en este estudio para el caso de aislamientos, de las 520 fragmentos muestras sembradas en PDA, en 50% se obtuvo algún crecimiento micelial, tanto de hongo o pseudohongo. Y para el caso del medio 3P, solo en el 23.4% de las muestras se obtuvo crecimiento. Para bacterias, tanto en B de King y en agar nutritivo, se obtuvo el 100%, logrando en el procedimiento 156 cepas puras. La identificación cultural y morfológica. De las
del total de aislamientos obtenidos para PDA, el 79.5% correspondió a Fusarium oxysporum, el 8.14% a Fusarium solani, el 5.8% a Rhizoctonia solani, 5% fue alternaria, 1.16% Fusarium graminearum y menos del 1% fue un omiceto que preliminarmente se consideró que pertenece al género de Pythium. De la misma manera, en medio 3P, Fusarium oxysporum se obtuvo en mayor porcentaje. En un 76.86% de los aislamientos fue Fusarium oxysporum. Le siguió Rhizoctonia solani con 12.4% y Phytophthora con 4.13%. Como cuarto lugar fue Fusarium solani con 3.36%. La caracterización preliminar de bacterias, de 156 cepas puras obtenidas en el aislamiento, de estas 152 se consideraron gram negativas y solo 4 gram positivas. Para la prueba de hipersensibilidad en tabaco, de las 56, 106 fueron positivas y 50 negativas. En la prueba de pudrición de papa, solo 5 fueron positivos y negativos 151. De manera resumida, solo 5 aislamientos fueron positivos para hipersensibilidad en tabaco y pudrición en papa. Y para hipersensibilidad en tabaco y negativo en pudrición de papa fueron 101. En total se seleccionaron 106 aislamientos que se emplearon para las pruebas de patogenicidad. Los 50 aislamientos restantes se descartaron ya que no fueron positivos a ninguna de estas pruebas. Para las pruebas de patogenicidad de hongos y pseudohongos, se evaluaron 2 aislamientos de Fusarium graminearum. De estos 2, ninguno causó síntomas de marchitez. Para el caso de Fusarium oxysporum, se evaluaron 14 aislamientos. De estos 14, solo un aislamiento no fue capaz de inducir síntomas de marchitez durante el periodo de 35 días de evaluación. El resto causó algún síntoma de marchitez, aunque fueron diferentes niveles. Fusarium solani fueron 7 aislamientos evaluados y todos causaron síntomas de marchitez para al menos alguna planta. Sin embargo, los niveles de severidad fueron menores que la severidad que provocó Fusarium oxysporum. El omiceto, considerado como perteneciente al género Pythium, no causó síntomas. Para el caso de Rhizoctonia solani, en las 5 plantas inoculadas se observó síntomas de marchitez y con un nivel de severidad 3, considerando una escala de 0 a 4, donde 0 son plantas sanas y el nivel 4 son plantas muertas. Esta es la planta testigo de las pruebas de patogenicidad con hongos y pseudohongos. No se observaron síntomas relacionados, ya que solo se inocularon con agua destilada. Para el caso de Fusarium oxysporum fue el nivel de marchitez que se observó, principalmente amarillamiento, reducción de crecimiento. Estas son síntomas de plantas inoculadas con Fusarium solani y con Rhizoctonia solani. Para las pruebas de patogenicidad con bacterias, de las 106 evaluadas, ninguna causó síntomas de marchitez. Por lo tanto, hasta acá se detuvo el proceso de caracterización de las bacterias, ya que no causaron síntomas asociados a la marchitez, que es lo que buscamos en este estudio. En la identificación molecular, los aislamientos identificados como Rhizoctonia solani, empleando los primers que amplifican para ITS, coincidieron con Rhizoctonia solani y también con un porcentaje de similitud alta con Thanatephorus cucumeris. Esto es posible ya que esta especie de Thanatephorus se considera en la fase teleomórfica o sexual de Rhizoctonia solani. Para el caso de Fusarium solani, con los 3 pares de primers empleados, también tuvo un porcentaje de similitud con Fusarium solani y Fusarium falciforme para los 3 casos. En este caso, la explicación de la coincidencia con Fusarium falciforme es que Fusarium solani se considera una especie compleja. Dentro de esta especie compleja se integra Fusarium falciforme. Aunque Fusarium graminearum no causó síntomas, también se identificó morfológicamente y se identificó
con porcentaje de similitud del 100%, tanto con Fusarium graminearum y Fusarium asiaticum. Y en otra muestra, empleando ITS5 y ITS4, también coincidió con especies de Fusarium cerealis y Fusarium culmorum. Como sabemos, Fusarium graminearum también se considera una especie compleja, de entre las que se integra Fusarium asiaticum. Es por eso que hay coincidencias empleando este tipo de primers que amplifican para ITS. Fusarium cerealis y Fusarium culmorum son especies separadas, sin embargo, tienen una cercanía filogenética con Fusarium graminearum. Para Fusarium oxysporum, estos amplificaron y coincidieron con Fusarium oxysporum, con los 3 ITS, con los 3 pares de primers empleados para 2 aislamientos. Un tercer aislamiento también coincidió con Fusarium oxysporum, sin embargo, también con Fusarium foetens, que también se considera una especie cercana a Fusarium oxysporum. Para el caso del homiceto, este no coincidió con ninguna secuencia registrada en el banco de genes. Es posible que fue un aislamiento con contaminación que no pudo identificarse claramente. Las conclusiones de este trabajo, por los resultados obtenidos en la identificación y en las pruebas de patogenicidad, es que Fusarium oxysporum, Fusarium solani y Rhizotonia solani son los principales patógenos asociados a la marchitez del tomate en la región meseta comiteca Tojo-Laval. Del 100% de sitios muestreados, en el 94% se obtuvo algún aislamiento de algún patógeno asociado a la marchitez. En este estudio no se identificaron cepas bacterianas causando síntomas de marchitez, lo que sugiere que estos no son la principal causa de la marchitez de la región. Y este trabajo no justifica la aplicación intensiva de bactericidas dirigidos al suelo que actualmente se emplean para controlar o manejar la marchitez del jitomate. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. No nos da tiempo para preguntas. Igual si alguien quiere hacer una pregunta a nuestro ponente, le pido de favor que lo escriba en el chat y de ahí pueda responder sus preguntas. Para no interrumpir el programa, vamos a darle ahora la palabra a Remigio Guzmán, que es nuestro siguiente ponente. Remigio, te voy a activar ahora para que puedas compartir tu pantalla, por favor, y estamos listos. Buenas tardes. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve bien. Y sí me escuchan, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Bien. Bueno, miren, esta ponencia es parte del trabajo que se desarrolló bajo mi conducción por el maestro Alfredo Gómez Domingo. Es de hecho una continuación, inclusive algunas diapositivas son comunes. Aquí vamos a presentar uno de 3 partes, que es el estudio de los factores agronómicos asociados a la marchitez del jitomate en la misma área de estudio. Como se había comentado, los sistemas de producción en la zona son principalmente en lo que le llaman casa sombra, pabellones, y los principales municipios productores son Comitán, La Trinitaria, Independencia y Las Margaritas, que concentran el 90% de la producción en el estado de Chiapas. Y pues también se había mencionado que de acuerdo a Gómez Carreto, 46% de la problemática del jitomate en Chiapas se debe a problemas fitosanitarios. En la región hay problemas de virosis, tizón tardío y problemas de marchitez. Nosotros decidimos abordar el problema de la marchitez y ya Alfredo les comentó los agentes causantes. Ustedes saben que una enfermedad es producto de la interacción entre el hospedante, el o los patógenos y diversos otros factores climáticos, del suelo,
y factores agronómicos. Nosotros evaluamos factores agronómicos y factores del suelo. En este trabajo vamos a presentar los factores agronómicos y cómo se asocian estos a la expresión de enfermedad. Nos propusimos caracterizar las unidades de producción con base en estos factores agronómicos como complemento a la información obtenida de la primera parte del trabajo, que fue la determinación de los agentes causales. La caracterización de estas unidades de producción pues es también un primer paso en el diseño de estrategias de manejo con un enfoque integral. Entonces nos propusimos caracterizar las unidades de producción con un enfoque fitosanitario y estudiar la relación entre la incidencia y la severidad de las enfermedades con factores agronómicos de manejo del cultivo. Nuestra hipótesis es que la incidencia y la severidad de la marchitez están asociadas también a factores agronómicos del cultivo. Como habíamos comentado, el muestreo se hizo principalmente en los municipios de la Independencia y la Trinitaria del estado de Chiapas, aunque hay otros municipios que tienen productora. Y se realizaron 76 evaluaciones y encuestas a los productores de cada uno de esos predios. En cada uno de esos predios se evaluaron 200 plantas y se evaluó la severidad de la marchitez con base en la escala de Marlat. ¿Sí? Adicionalmente, se interrogó al productor y se tomaron datos de diferentes variables que después codificamos numéricamente. Sí, además de la ubicación, la variedad que se cultivaba, la estructura de protección, etapa fenológica, el tipo de riego, cuántos años bajo cultivo, la rotación que se realiza, la frecuencia de fertilización, frecuencia de aspersiones, enmiendas al suelo, ciclos de cultivo por año, fechas de trasplante, quién provee la plántula, el tipo de pretratamiento a la plántula, las frecuencias de aplicaciones, el historial de enfermedades vasculares y de raíz y obviamente los indicadores de incidencia y severidad de la enfermedad. La información fue codificada numéricamente y se analizó con una variante de análisis multivariado que es el escalamiento multidimensional dométrico. Es una cosa parecida al análisis de componentes principales, pero es útil cuando no tenemos variables continuas. Adicionalmente, se hicieron análisis de correlación por el método de Spearman. Todo esto se procesó en R. Aquí tenemos algunas gráficas que nos indican la caracterización que logramos obtener de las unidades de producción. Como pueden ver, la mayor parte de las variedades que se cultivan, la principal es la variedad Pony Express. Un proveedor domina el mercado. Es el proveedor Agrosima, que es el principal proveedor. Los predios en la región, en general, no exceden de media hectárea, los predios de cultivo. ¿Sí? Casi el 90% es de un cuarto de hectárea o una media hectárea no más. Son raros los predios de mayor dimensión y en su mayoría no exceden de 1 hectárea. El sistema de protección que se utiliza es principalmente el sistema de pabellones o casa sombra, cuyas fotografías les hemos mostrado. Solamente unos cuantos productores producen bajo invernadero. ¿Sí? La mayoría de los predios se cultivan una vez al año, tienen 1 año o 2 años de cultivo, máximo 3. Son raros los predios que tienen más de
más de 3 años de cultivo. Típicamente se rota con maíz en la mayoría de los casos. Todos se fertilizan, virtualmente todos, pero la mayoría lo hace cada 5 o 8 días. En segundo lugar, cada 10 días. Aplican insecticidas en el 72% de los casos cada 5 u 8 días, o en el segundo de los casos cada 10 días. Las plántulas son tratadas antes del trasplante. En la mayoría de los casos se les aplica una mezcla de productos, fungicidas, antibióticos, insecticidas principalmente. ¿Sí? Todos aplican, se hacen control foliar de enfermedades y la mayoría aplica cada 5 o 8 días. Se aplican también fungicidas y bactericidas a la raíz. Desde cada 15 días, cada 10 días o cada 5 o 8 días. Respecto a las enmiendas al suelo, la mayoría solamente incorpora los residuos de cultivo anterior, que es maíz. Son raros, el 8% aplica materia orgánica madura o estiércoles. La mayoría tienen, el 70%, un ciclo de cultivo por año, el 21% 2 ciclos de cultivo por año y el resto hasta 3 ciclos de cultivo por año. ¿Sí? En cuanto al historial de enfermedades, la mayoría reporta cuando tienen enfermedades un complejo de síntomas, aunque pueden reportar individualmente marchitez o pudrición blanda del tallo o damping off. ¿Sí? Ya analizada la enfermedad, los datos de incidencia de plantas muertas en su mayoría no exceden del 5%. Un 4% solamente excede del 15%, pero en general el número de plantas muertas es menor. Dentro del grupo de plantas que estaban vivas, que estaban enfermas de marchitez, la mayoría no tiene una severidad mayor al 10%. Y analizado a nivel de todos los predios que se evaluaron, de los 76 por 200 plantas que se evaluaron, la gran mayoría tiene una severidad de 0, o sea, no hay enfermedad. Los porcentajes de enfermedad a nivel regional son bajos, no exceden del 4%. Ahora, los productores aplican toda la farmacopea disponible. Hay una cantidad excesiva de insecticidas, de fungicidas y de bactericidas que se están aplicando regularmente. Es una cantidad muy alta, y como les estoy mencionando, generalmente cada 5 a 8 días. ¿Sí? Nosotros encontramos Fusarium nocisporum, Fusarium solani y Rhizoctonia solani como agentes causales de este problema. Y ya tratando de analizar en conjunto toda la información que tenemos de los factores asociados, aquí tenemos una gráfica de 2 ejes del escalamiento multidimensional no métrico. Esta gráfica posiblemente no sea familiar para algunas personas, nos indica los puntos en rojo y los puntos en morado indican las zonas, los campos de cultivo con mayor severidad de la enfermedad, mayor incidencia de plantas, enfermas, y vemos que los ciclos de cultivo y la etapa fenológica y el número de tratamientos a la raíz están asociados con mayor nivel de enfermedad. Analizado esto desde el punto de vista de la incidencia de plantas enfermas, sucede una cosa similar. Fíjense, en los 2 casos, bajos niveles de enfermedad o 0 nivel de enfermedad están asociados con el proveedor. ¿Sí? Aparentemente los proveedores nuevos no están teniendo controles
en sus sistemas de producción de plántula apropiados, y eso está contribuyendo a que pudiese haber problemas. Con la severidad de la marchitez pasa lo mismo. Es una tendencia muy similar, ¿sí? Básicamente, los mismos resultados. Ahora, siendo parsimoniosos en cuanto al análisis de la información, pues también optamos por la correlación de Spearman y los resultados se repiten. Está más asociada la enfermedad con la etapa fenológica, con los ciclos de cultivo por año y con el número de tratamientos que se realizan a la raíz, lo cual está a su vez asociado con posiblemente detección de problemas de raíz. Cuando el agricultor detecta problemas de raíz, intensifica la cantidad de tratamientos al tallo y a la raíz, ¿sí? Y también se repiten los resultados, aunque con una correlación baja, pero significativa, en cuanto al origen de las plantas. Curiosamente, la frecuencia de fertilización también está asociada con una baja incidencia y severidad de la enfermedad, ¿sí? Entonces, en nuestro trabajo se observó, en cuanto a la caracterización de las unidades de producción, que la gran mayoría utiliza casa sombra y riego por goteo. El principal cultivar utilizado es el Pony Express F1. Los predios no superan las 2 hectáreas en su gran mayoría y el manejo es intensivo con altas frecuencias de fertilización y aplicaciones semanales de pesticidas. También vale mencionar que además de la marchitez, son frecuentes problemas de virosis y de tizón tardío, los cuales no estamos presentando en este caso. Respecto a los factores agronómicos, lo que resalta es que etapas fenológicas avanzadas y un número de ciclos de cultivo por año de cercano a 3 se asocian con mayor frecuencia de enfermedades. La frecuencia de fertilización y la rotación o el descanso del terreno están asociados con menor nivel de enfermedad. Resalta que las enmiendas al suelo y el tipo de riego no nos dan resultados aquí por la naturaleza de la información, porque son datos muy homogéneos. Casi la gran mayoría de los campos de cultivo son tratados de manera similar. Entonces, estadísticamente no logramos alguna asociación. Eso es todo lo que tenemos por lo pronto. No presentamos datos de física de suelos y de química de suelos por razones de tiempo, para no dominar la sala con más de una presentación. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, con gusto la atendemos. Muchas gracias, Remigio. ¿Alguna pregunta de los participantes? Parece que no. Si no hay preguntas, entonces damos la entrada a nuestro siguiente ponente, que es Óscar Pérez. Óscar, te voy a ceder para que puedas compartir tu pantalla y te escuchamos. Sí, ven mi pantalla y me escuchan bien. Todo bien, Óscar, adelante. Gracias. Bueno, antes de empezar, sí me gustaría invitar a los que están en la reunión, si pudieran prender sus cámaras, si fuera posible. Yo soy profesor y me gusta siempre ver las caras de mi audiencia, y pues sí les pediría a los colegas si pueden prender sus cámaras. Al final de mi presentación, yo hablo de unas metodologías que, si alguien está interesado en los datos que presento o los programas, con gusto se los comparto. Solo pueden
enviarme un mensaje y con gusto se los hago llegar. Bueno, el tema que les voy a compartir es sobre un problema fuerte en limón persa. Y el título de mi presentación en realidad está un poco limitado con respecto a lo que yo les voy a presentar. De hecho, diría que el título está muy restringido a lo que voy a hablar. Miren, este trabajo, a ver si puedo avanzar aquí. Este trabajo es el trabajo de tesis de Yasmín Guzmán de la Cruz, una estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo, quien ha colectado los datos de este proyecto. Este es un trabajo interdisciplinario en el que participan investigadores del INIFAP Campus Ixtacuaco en la zona de Martínez de la Torre, su servidor de la Universidad del Noroeste de Missouri y algunos otros participantes de la Universidad Veracruzana. Bueno, nosotros somos muy afortunados en tener a Yasmín porque es la que está a cargo del proyecto y en realidad es la que está haciendo la mayor parte de este trabajo. Quisiera agradecer rápidamente a los ingenieros Imer Maza y Carlos Hernández por toda la ayuda que han provisto para la realización de este trabajo, y este proyecto está financiado por el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Miren, el estado de Veracruz es el principal productor de limón persa en México, y dentro del estado, el municipio de Martínez de la Torre es el principal productor también de limón, con una superficie sembrada de aproximadamente 16,000 hectáreas. Eso equivalente a una producción de casi 0.3 millones de toneladas anuales. En los últimos 5 años, en esa zona de Martínez de la Torre, ha reemergido un problema muy fuerte que se conoce con el nombre en inglés de wood pocket. Este desorden fisiológico se presenta no solo en huertos comerciales, sino también en lotes productores de yemas y viveros. En algunos casos, los daños por este desorden fisiológico llegan hasta 50% de pérdidas de árboles en huertos comerciales. Los síntomas típicos de este problema es clorosis foliar asimétrica, como se muestra aquí en la foto de la izquierda. Clorosis foliar asimétrica. Después se presenta este manchado sectorial del fruto. De hecho, la enfermedad se conoce a veces como manchado sectorial. Eventualmente hay manchado del xilema, que es por esa razón por la que le preguntaba a una de las ponentes que me precedieron sobre la acidiplodia. Y finalmente es muerte del árbol, muerte completa del árbol. El equipo de trabajo al que pertenezco, con el grupo de INIFAP, hemos sugerido un nuevo nombre a este problema, debido a que no se conocen con exactitud las causas, y hemos propuesto el nombre de síndrome de la muerte del limón persa. Así es que me voy a referir a esta enfermedad, como así la consideramos nosotros, una enfermedad abiótica, como el SMLP, síndrome de la muerte del limón persa. Hasta ese momento se desconocen cuáles son los factores que han provocado esta reciente emergencia del síndrome en la región, y las causas tampoco se conocen a la fecha. El estudio que tenemos abarca 2 fases, una fase observacional y una fase experimental. De hecho, esta fase yo la puse entre comillas porque nosotros la hemos movido más allá de lo observacional. Es una fase casi experimental, en la que se están examinando varios factores. Están los portainjertos, origen de yemas, y principalmente quisiéramos hacer una descripción detallada del patrón de manifestación de síntomas para ayuda en el diagnóstico. En la fase experimental consideramos el efecto de portainjertos, fuente de yemas, y agregamos los factores estrés hídrico y estrés térmico, que se cree que son factores que exacerban la intensidad del problema. En esta presentación de lo que equivale a la tesis de Yasmín, voy a centrarme en lo que es efecto de portainjertos y origen de las yemas, parte de la fase observacional. 2 objetivos de este trabajo. Un objetivo es determinar si la aparición del síntoma típico del síndrome, o sea, clorosis foliar,
está asociada al portainjerto y a la fuente de las yemas de injertación. Y el segundo objetivo es determinar si el tiempo de aparición de esa clorosis foliar depende del tipo de portainjerto y de las fuentes de yemas. Estos dos objetivos nos llevan a varias hipótesis. Por razones de tiempo, solo escribo aquí la hipótesis alternativa. Una de las hipótesis es que la aparición de la clorosis foliar del síndrome está asociada al tipo de portainjerto o asociada a las fuentes de las yemas. Y el tiempo de aparición de la clorosis depende del tipo de portainjerto o de la fuente de las yemas. Ese trabajo empezó con obtención de las yemas en un lote productor. Se obtienen varetas con hojas cloróticas y no cloróticas. Miren aquí, solo para darles una idea, cuando se obtienen las varetas para injertar limón, se pueden obtener varetas de este tipo. Esta es una vareta con los síntomas típicos del SMLP. Se dan cuenta, de esta hoja se obtiene una yema, de la hoja 2 otra yema, hoja 3, hoja 4 y así sucesivamente. Aquí hay 4 yemas de hojas sintomáticas y 4 yemas o 3 yemas de hojas asintomáticas o no cloróticas. A esto es a lo que nosotros nos referimos como fuente de yema. Bueno, estas varetas con hojas cloróticas y no cloróticas, de ahí se obtuvieron las yemas y se injertaron en los 3 portainjertos más comunes en la región, que es naranjo agrio, Zwingli y volcameriana. 50 repeticiones por portainjerto, evaluados en un diseño factorial completamente al azar. La colecta de datos fue monitoreo diario, o sea, después de que la yema brotó, se monitoreó cada árbol por la presencia de clorosis. El análisis de datos para las 2 primeras pruebas de hipótesis, usamos regresión logística y los datos se analizaron dentro de un modelo de variables clasificatorias bajo el esquema de lo que se llama modelo lineal generalizado mixto. Para el tiempo de aparición de clorosis usamos análisis de sobrevivencia. Típicamente en el análisis se describe una función de sobrevivencia con un método que se llama Kaplan-Meier, una función de riesgo y un modelo de regresión, que se llama regresión de Cox. Este modelo, el análisis de sobrevivencia, solo para abundar un poco sobre esto, es una herramienta importante porque ayuda a examinar variables continuas, en este caso el tiempo hasta que ocurre un evento de interés, en este caso tiempo hasta que la clorosis se manifiesta. Y en este método se incluye lo que se llama falla y censura en observaciones. Tengo aquí la explicación de las bases del método, pero me la voy a brincar por razones de tiempo. Veo que ya son 6:13. Después, si alguien tiene interés, con gusto lo explico. Bueno, miren, de aquí, de esta regresión, de la regresión logística, los resultados indican que el efecto del portainjerto tiene un efecto en la aparición de la clorosis foliar, mientras que la fuente de las yemas hay evidencia moderada que podría afectar la clorosis foliar. Con el análisis con el modelo lineal generalizado mixto, considerando la especificación completa del modelo desde la predicción lineal, distribución del efecto aleatorio, la función liga y la distribución de la variable respuesta dado el efecto aleatorio, indica que la fuente de las yemas no tiene nada que ver con la aparición de la clorosis. Pero el portainjerto, parece que hay moderada evidencia de que el portainjerto podría afectar la aparición de clorosis. Respecto al tiempo de aparición de clorosis, estos son datos crudos de los 3 portainjertos. Si se fijan, está naranjo agrio, naranjo Zwingli o portainjerto Zwingli y volcameriana. En el volcameriana, el tiempo de aparición de clorosis, tiempo promedio fue de 56.4 días, mientras que en el Zwingli de 77.6 días, una diferencia de aproximadamente 20 días. Si vemos la fuente de las yemas, o yema de hoja no clorótica o yema de hoja clorótica, varió desde 59 aproximadamente hasta 70, o sea, una diferencia de 11 días. Ya viendo esos datos en un modelo, en este caso una función de sobrevivencia, se muestra que
cada uno de los portainjertos, aquí cada gráfica pertenece a un portainjerto, tuvieron una curva de sobrevivencia diferente, o sea, queriendo decir que hay un efecto de portainjerto en el tiempo de aparición. Aquí la gráfica roja se indica o corresponde al Zwingli, la verde corresponde al Volkammeriana y la de en medio azul al Agrio. En la gráfica de la izquierda vemos es la fuente de la yema, que es clorótica, que es la roja, perdón, y la no clorótica, que es la azul. El análisis de sobrevivencia usando la función de riesgo, igual, si se dan cuenta, el Zwingli se encuentra abajo, la tasa de riesgo, y la tasa de riesgo del Volkammeriana y Agrio se encuentran arriba del Zwingli. Respecto a la fuente de las yemas, hay una tasa de riesgo mayor cuando la yema proviene de hoja clorótica que cuando la yema proviene de hoja no clorótica. El modelo de regresión de riesgos proporcionales o regresión de Cox indica también que el portainjerto, tanto el portainjerto como la fuente de yemas, indica significancia. Esto nos lleva a concluir de que el tipo de portainjerto podría estar asociado a la aparición de clorosis foliar en limón persa. O sea que hay evidencia moderada que tiene que ver el patrón con el tipo con la aparición de clorosis foliar. La fuente de la yema, o sea, si la yema viene de hoja clorótica o no clorótica, no está asociada a la aparición de clorosis foliar. O sea, que no importa que se injerte con yema de hoja clorótica o no clorótica, la clorosis se va a expresar. El tiempo de aparición de clorosis, al menos al día de observación, que es día 123, nosotros programamos hasta el día 180, depende del tipo de portainjerto. Y también el tiempo de aparición de clorosis, al menos al día de observación, al último día de observación, que es día 123, depende de la fuente de yema, o sea, yema de hoja clorótica o no clorótica. La idea es contestar esta pregunta contestar esta pregunta, porque los productores han estado inquiriendo sobre qué pasa si yo injerto una yema, un árbol de limón con yema clorótica o no clorótica. Va a influenciar la aparición de clorosis y qué tan rápido. Bueno, esto está contestado con esas conclusiones. Perdón que me fui un poco rápido, pero traté de terminarlo en 15 minutos. Si hay alguna pregunta, con gusto intentamos responderla. Muchas gracias. Oscar, ¿algún participante quiere preguntarle algo a nuestro ponente? Sí, Oscar, además de estos síntomas que están viendo ahorita con esta enfermedad, ¿qué otros síntomas han visto ustedes en Veracruz? ¿Sí se han relacionado también con hongos de madera en este tipo de cultivos? Sí, sí, efectivamente, aparte de los síntomas que es clorosis foliar, manchado sectorial del fruto, y la pudrición del xilema está relacionada con el agrietamiento de la corteza. Y en ese agrietamiento de corteza se ha aislado la aciodiplodia. No sabemos cuándo llega, en qué momento llega la aciodiplodia, si es una vez que empieza el cuarteamiento de corteza o es transmitido por insectos, porque hay una especie de coleóptero que está asociado a ese agrietamiento del limón, de la corteza del limón. Entonces, uno de los hongos que nos interesa, y por eso preguntaba yo sobre la aciodiplodia, es este género, es el género Lasiodiplodia. Lo tenemos considerado, solo que ahora sí vamos paso por paso, pero sí está dentro de lo que, dentro del marco que queremos estudiar para identificar qué está haciendo este problema más grave en limón. Sí, es que en Sonora justamente también se está viendo ahorita problemas con cítricos y esa parte de los insectos que comentabas, pues son heridas, era lo que yo más o menos ahorita comentaba en la presentación de Nogal. Entonces, generalmente no es que lo traiga un insecto, la Lasiodiplodia o los hongos de madera generalmente están ahí, son hongos asintomáticos, son hongos
saprófitos que están ahí y requieren justamente de un tipo de herida para poder hacer el tipo de infección, porque ellos, a diferencia, digamos, como en el caso de los entomopatógenos de Boveria baciana o de Metarrhizium, que tiene la facilidad de poder hacer el apresorio y poder penetrar en el tejido, estos hongos requieren del tipo de heridas, entonces ya sea porque la genera un insecto, ya sea porque se haga por heridas de poda o ya sea por otro tipo de heridas que se le causen al tejido como tal, sí, a la madera, es, digamos, como la apertura para que puedan llegar los hongos de madera a atacar. Y puede ser la acidiplodia o puede ser también generalmente es la que más está, la acidiplodia es la más agresiva. Es lo que nosotros alcanzamos a ver aquí en los cítricos que estamos empezando a evaluar, ha sido la más agresiva para nosotros. Ok, sí, gracias. Gracias. Bien, por cuestiones de tiempo, si me lo permiten, vamos a pasar con el siguiente ponente, con nuestra siguiente ponente. Igual si hay alguna pregunta para cualquiera de los ponentes, la podemos poner en el chat y ahí la podemos ir contestando. Le voy a dar el uso de la palabra a nuestra siguiente ponente, que es Aurora Hernández. Aurora, te voy a habilitar para que puedas compartirnos tu pantalla. Buenas noches, mi nombre es Aurora Hernández y vengo a presentarles mi proyecto de investigación que tiene como nombre Identificación morfológica y control in vitro de los hongos asociados a la gomosis en cítricos. Esta investigación se realizó en colaboración con la doctora Patricia Rivas Valencia, la doctora Leticia Robles, la maestra en ciencias Mariana Guadalupe y el doctor Emilio Loesa. Bueno, antes de comenzar les platicaré un poco de su importancia económica, pues los cítricos anualmente se producen alrededor de 13 millones de toneladas, siendo el principal productor China. Sin embargo, México no se queda atrás, dado que ocupa un 7º lugar a nivel mundial. La zona de Yucatán también es uno de los principales productores, ocupando un 7º lugar en producción de naranja y toronja y un 9º lugar para limón. Existen diferentes enfermedades que afectan a los cítricos, como el virus de la tristeza de los cítricos o el HLV, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la gomosis de los cítricos. La gomosis se puede estar asociada a miembros del género Phytophthora o por miembros de la familia Botrosferaceae. Se caracterizan por producir un agrietamiento, así como necrosamiento y aparición de goma. A estos les gusta la temperatura entre 25 a 30 grados y una humedad relativa alta de alrededor del 100%. Para realizar este trabajo de investigación, lo que hicimos fue la identificación y la evaluación in vitro. El aislamiento se realizó a partir de muestras de tejido vegetal, de corteza y de suelo. El tejido vegetal en primera instancia se realizó la desinfección con hipoclorito de sodio y con agua destilada, las cuales fueron sembradas en medio de papa de dextrosagar a una temperatura de 27 grados. Por otro lado, el suelo fue sembrado a través de diluciones, en el cual se tomó una muestra de suelo y se agregó a 9 mililitros de agua y se transfirió a 3 tubos, y la solución final fue transferida de igual forma como el tejido vegetal a un medio PDA. De acuerdo
a la revisión de literatura se ha presentado Fusarium, Lasiodiplodia y Pestalotia, y para estos organismos se ha determinado diferentes medios selectivos como el CLA o el PDA. Para la prueba de patogenicidad solo se realizó para Lasiodiplodia. Se realizó la desinfección de la superficie donde se realizaría la inoculación, y este aislamiento fue proveniente de un cultivo puro de 5 días y se realizó la evaluación a los 21 días. Para la evaluación in vitro, para la obtención de las concentraciones se realizó una solución madre que se combinó con medio PDA. Posteriormente a que se solidificara, se realizó la siembra de todos los aislamientos y se realizó la evaluación cuando el testigo llenó toda la caja y se realizó el cálculo del porcentaje de inhibición. Los fungicidas que evaluamos fueron el carbendazim, el tiabendazol, el vendomilo y el mancozeb. Para la evaluación por prueba dual se tomó un agente antagonista. En este caso nosotros ocupamos Trichoderma arcianum y Trichoderma viride y los agentes fitopatógenos encontrados. Se realizó una siembra, cada uno en un extremo, a una distancia de 2 milímetros. En la identificación logramos encontrar encontramos 3 aislamientos, de los cuales, según la caracterización morfológica, se encontraron picnidios que contenían conidios maduros e inmaduros. Los maduros eran los que presentaron estriaciones longitudinales, conceptos, y además presentaron células conidiógenas. La colonia en un inicio era blanca, de textura esponjosa, que se fue oscureciendo al traspasar el tiempo. Y pues este aislamiento coincidió, según con algunos autores, a Lasiodiplodia pseudoteobrome. El siguiente aislamiento fue identificado como Fusarium solani, dado que presentó fialides de alrededor de 100 micras, además de la presencia de macroconidios y microconidios, y presencia de clamidosporas de doble pared y lisas. Se presentó una colonia de crecimiento circular y de textura plana, que posteriormente se fue pigmentando a un color más café. Finalmente, el siguiente fue identificado como Pestalotia, dado que presentó acérbulos con estos conidios que son característicos del género, que presentaron apéndices con proyectadas en la parte basal y una en la parte apical. Según la prueba de patogenicidad, se encontró necrosamiento, así como la aparición de goma en los tallos. Por parte de Lasiodiplodia, y también de la presencia de picnidios tanto en tallos como en hojas, y como un síntoma secundario la aparición de amarillamiento o clorosis en las hojas. De acuerdo con la evaluación in vitro con fungicidas químicos, se determinó que para la Lasiodiplodia el mejor fungicida fue el tiabendazol, pero el vendomilo también fue bueno. El resultado resulta ser un poco más bajo, según al obtenido con Da Silva Pereira, dado que obtuvieron una C50 para algunos aislados de la Lasiodiplodia de hasta entre el 0.36 y 1.27. Sin embargo, se ha comprobado su efectividad en campo por parte de Camacho, Tapia y Pedraza. Finalmente,
Fusarium, también el tiamidazol demostró ser efectivo y esto coincide con lo reportado con algunos autores, de acuerdo con la C50 obtenida. Pestalotia, también, según la evaluación, a todas las concentraciones se presentó un buen control, ya de que no hubo crecimiento micelial. Y este resultado resulta ser más bajo, dado que Hernández Ceja pues obtuvo efectividad hasta por 5 miligramos por litro. También el fungicida biológico de Bacillus demostró ser efectivo, según lo reportado con algunos autores. Posteriormente, según las pruebas in vitro con tricoderma para Fusarium, Tricoderma marcianum demostró ser el más efectivo y pues coincide con lo reportado con Barbosa y Mesa y Seiro Katazu, que reportaron una inhibición de más del 50%. Pestalotia, también Tricoderma marcianum fue el más efectivo, con un porcentaje de inhibición de más del 60%, lo cual coincide con Montoya. Sin embargo, Godoy Sosa indica que obtuvo un porcentaje de inhibición de solo el 47%. La Ciodiplodia, también Tricoderma marcianum demostró ser el más efectivo y coincide con lo reportado con Nieblas Núñez. Pero sin embargo, Salva Brito y colaboradores obtuvieron un porcentaje de inhibición más bajo. Como se puede observar aquí en estas imágenes. En conclusión, se demostró que a través de la identificación morfológica y las pruebas de patogenicidad, se determinó que en Planchac, en la localidad de Planchac del municipio de Zacalum del estado de Yucatán, la enfermedad de la gomosis cítricos es causada por la Ciodiplodia pseudoteobrome. Además, las pruebas in vitro con fungicida determinaron de que para todos los aislamientos encontrados, el tiamendazol mostró ser el más efectivo, dado que a menores concentraciones mostró un mejor control. El fungicida biológico Bacillus subtilis también es una buena opción para usarse. Y por otro lado, de agentes antagonistas, Tricoderma marcianum también mostró un mayor porcentaje de inhibición contra todos los aislamientos. Para complementar esta investigación, se sugiere que se realicen algunas pruebas moleculares y se sugiere realizar un plan de manejo que incluya podas de saneamiento, así como la inclusión de fungicidas químicos y biológicos. Y gracias. Muchas gracias, Aurora. ¿Alguna pregunta para nuestra ponente? Hola, hola Aurora. Una pregunta. Lo que ustedes buscaban cuando hacían veía que hicieron aislamiento, querían hacer aislamiento también de suelo. Estaban tomando muestras de suelo. ¿Era para hacer aislamiento, para hacer captura de patógenos que estuvieran relacionados con esta gomosis en cítricos? ¿Sí me escuchó? ¿Mande? Que para qué hicimos el aislamiento en suelo. Pues es Estabas al inicio que estabas haciendo aislamiento tanto de madera como de suelo. Sí, sí, así es. Entonces mi pregunta es, ¿estaban tratando de buscar hongos o pseudohongos relacionados con la gomosis de cítricos en estas muestras de suelo? ¿Lograron rescatar algo? No, en el suelo no encontramos. La Ciodiplodia lo encontramos en la corteza. En el suelo encontramos a Fusarium.
Porque también hablabas en el inicio de que esta gomosis podría estar relacionada con Phytophthora. Ah, sí, es que en un inicio Y entonces igual, ay, perdón. Bueno, me llama la atención por lo que trabajabas con muestras de suelo. Y generalmente si quieren hacer captura de pronto de Phytophthora, no es tan fácil, digamos, generalmente si hay la presencia de Phytophthora, esta es como temprana, no ataca cultivos ya infectados por otros hongos, sino debe ser como que cultivo virgen, por decirlo así, es en donde ataca. Entonces, para poder hacer captura de pronto de suelo, se utilizan como cebos, ya sea pétalos de clavel o de hoja, de flor, o se puede utilizar también como acículas de pino, y colocan como en cajas Petri, se pueden colocar muestras de suelo y en la mitad como una malla, y en el otro lado se pueden colocar los cebos para que pueda infectar los omicetos y se va a inundar el tejido, el suelo. No sé si me alcanzan a escuchar, tengo como que mal internet. Entonces, sí, sí se escucha. Ok, y entonces con esto puedes tratar de capturar, porque por lo menos a Fusarium, como no le hiciste prueba, pues no puedes tampoco decir si realmente Fusarium estaría o no relacionado con patogenicidad en tus muestras de cítricos, porque según lo que comentabas, tan solo evaluaste a la Laccidiplodia, no a los otros hongos que aislaste, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos, como si quisieran hacer la parte de captura de pronto con Phytophthora, sería más así, y aparte de eso, colocar un medio de cultivo rico en fungicidas y en antibióticos para que inhiba el crecimiento de otros hongos y de bacterias, para que sí le permita el aislamiento del omicete como tal. Uno. Y digamos, si quisieran en las muestras de madera, no se puede, si se quisiera aislar Phytophthora, no se puede tampoco utilizar ni por flameado o las desinfecciones que estabas diciendo, sino simplemente la desinfección sería con abundante agua, solamente agua. Y lo mismo, un medio rico con fungicidas y con antibióticos para poder hacer la inhibición de los hongos, porque estos lo que van a atacar es como tal la quitina, ¿sí? Que está presente y que está ausente en los omicetos, que no tienen ese mismo de estructura subparecelular. Y entonces por eso los fungicidas no lo van a atacar a él, porque no es un hongo. Bien, perdón que interrumpa la intervención. Vamos un poco retrasados de tiempo y la sala está programada. Si tienen alguna otra pregunta, les pediría que la pongan en el chat, por favor. Gracias por su participación. Le doy la entrada entonces a nuestra última ponente del día de hoy, María Aguilar. Ahora te habilito para que compartas pantalla. A partir de este momento, pues corre tu tiempo. ¿Ya se está observando la pantalla? Sí, adelante. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Presenta a su servidora, María Guadalupe Aguilar Rito. Mi trabajo lleva por título Establecimiento de un protocolo eficiente de desinfección in vitro en semillas de 7 especies de agave. El trabajo se realizó en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, y tenemos como coautores al doctor Amaury Martín Arzate Fernández, a la doctora Hilda Guadalupe García Núñez y al maestro Héctor Norman Mondragón. Y bueno, como una breve introducción, hoy en día la preservación del germoplasma in vitro ha tomado
un gran auge. Sin embargo, uno de los pasos cruciales es la desinfección del material. En este caso, para nosotros, desde las semillas, la cual puede ser causada por microorganismos, ya sea por hongos, bacterias y o virus, los cuales pueden afectar el crecimiento y el desarrollo de las plántulas, por lo cual el propósito principal de esta desinfección es erradicar los patógenos presentes en la cubierta de las semillas y también del embrión. Con esto podemos obtener plantas libres de microorganismos contaminantes y así asegurar un desarrollo vigoroso y saludable de nuestro material. Actualmente en agave se han reportado diversos protocolos de desinfección para diferentes especies, en los cuales coinciden con el uso de alcohol etílico o etanol, los cuales van en un rango del 70 al 96%. También se usa hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio, ya que estos pues comercialmente son más adquiribles. Y bueno, el hipoclorito de sodio se usa del 1 al 15% y el hipoclorito de sodio del 6 al 12%. Sin embargo, algunos autores en otros géneros reportan resultados aceptables en cloruro de mercurio, sulfato de cobre y peróxido de hidrógeno, los cuales para el caso de agave no han sido utilizados. Y bueno, como objetivo de esta investigación fue establecer un protocolo eficiente de desinfección en 7 especies de agave sin afectar su germinación in vitro, además de identificar taxonómicamente los microorganismos encontrados en los tratamientos que presentaron contaminación. Y bueno, como materiales y métodos, como lo dije en un principio, el presente trabajo se desarrolló en el Laboratorio de Biología Molecular Vegetal, ubicado en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el campus universitario El Cerrillo, Toluca, Estado de México. Y como material biológico se utilizaron semillas maduras de 7 especies de agave previamente seleccionadas, colectadas en diferentes estados de la República Mexicana en un periodo comprendido de 2 a 7 años, conservadas en refrigeración durante su almacenamiento. En el cuadro 1 podemos observar cuáles fueron las 7 especies, las cuales fueron agave hórrida, agave salmiana, agave karwinski, agave potatorum, marmorata, angustifoli y cupreata. De estas 7 especies, cabe recalcar que 7 son especies que se utilizan para la elaboración de mezcal y una es usada para la elaboración de pulque. Y bueno, el trabajo se dividió en 2 etapas. Primero fue la desinfección del material biológico, en la cual se utilizó como material etanol al 70%, hipoclorito de sodio al 5%, hipoclorito de calcio al 8%, y se utilizó peróxido de hidrógeno al 3%, cloruro de mercurio al 0.1% y sulfato de cobre, el cual se obtuvo de un fungicida comercialmente conocido como Pentamax. Nosotros lo utilizamos al 30% concentración final. Y bueno, como procedimiento, primero se agregaron 50 semillas por tubo Falcon. Todo el material estaba previamente esterilizado y se agregaron 15 mililitros de agua destilada estéril, más 1 mililitro de jabón y 2 gotas de Twin 20. Posteriormente se realizó un lavado de 15 minutos. En este primer lavado, las semillas estuvieron en agitación constante durante su tiempo, durante estos 15 minutos, y transcurrido el tiempo, se realizaron 3 enjuagues con agua destilada estéril. Posteriormente, se realizó un segundo lavado con etanol al 70% y se dejó 1 minuto, igual en agitación constante. Terminado
el tiempo, se realizaron 2 enjuagues con agua destilada estéril. Para cada lavado se utilizaron tubos Falcon nuevos. Una vez transcurridos los dos primeros lavados, se realizaron los tratamientos. Los tratamientos que nosotros evaluamos fueron 12, en los cuales el primero consistió en el uso de hipoclorito de calcio solamente durante 15 minutos, el segundo tratamiento con hipoclorito de sodio al 5% durante 5 minutos, el tratamiento 3 consistió en hipoclorito de calcio más hipoclorito de sodio, el tratamiento 4 consistió solamente en agua oxigenada o peróxido de hidrógeno durante 24 horas, el tratamiento 5 consistió en sulfato de cobre por 10 minutos, más hipoclorito de calcio durante 15 minutos. En el tratamiento 6 se utilizó sulfato de cobre más hipoclorito de sodio. El tratamiento 7 consistió en sulfato de cobre más hipoclorito de sodio y hipoclorito de calcio. En el tratamiento 8 se utilizó sulfato de cobre más peróxido de hidrógeno. Y bueno, del tratamiento 9 al 12 solamente se le agregó el dicloruro de mercurio. Y bueno, para las semillas se aplicaba el desinfectante al igual que en los primeros lavados. Entre cada los desinfectantes no se aplicaron juntos, entre cada desinfectante hubieron 3 enjuagues y posteriormente se aplicaba pues el segundo desinfectante para aquellos tratamientos donde hubo más de un desinfectante, a excepción del peróxido de hidrógeno, en el cual no hubo ningún enjuague. Y bueno, posteriormente la etapa 2 fue la germinación de semillas, en las cuales una vez que los lavados habían terminado, se colocaban las semillas en papel filtro estéril y se sembraban en medio Murashini Scoop, y posteriormente se sembraban 10 semillas por frasco. Cada semilla se consideró como una unidad experimental y posteriormente se pasaron a incubación, donde se incubaron a un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 de oscuridad. Y posteriormente se realizó una lectura semanalmente durante 30 días que duró el experimento. Una vez que se realizaron las observaciones, se lograron identificar los microorganismos patógenos presentes en aquellos tratamientos contaminados, donde identificábamos los microorganismos, los reaislábamos en agar PDA y posteriormente se mandaron a identificar al Laboratorio de Microbiología del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la UAMX. Y bueno, las variables evaluadas durante estos 30 días fueron el porcentaje de contaminación de las semillas y el porcentaje de germinación. Adicionalmente a esto, se registró su periodo de días a germinación para cada especie y se realizó un diseño experimental para el presente trabajo con una distribución completamente al azar, con un arreglo bifactorial en donde el factor A fue la especie y el factor B fueron los tratamientos. Y bueno, como resultados, en el análisis de varianza para las variables de contaminación y germinación, se encontraron que hubo diferencias altamente significativas, donde podemos inferir que al menos un tratamiento tuvo una eficiencia sobre la variable de contaminación y sobre la germinación. Y también podemos observar que el coeficiente de determinación para ambas variables fue de un 97 y un 78%, por lo cual podemos inferir que el modelo utilizado fue correcto para estos datos.
Al obtener que se obtuvieron unas diferencias altamente significativas, se realizó una comparación de porcentajes para las variables contaminación y germinación, donde pudimos observar que cada especie tuvo una respuesta diferente y cada especie mostró una respuesta diferente para cada tratamiento. Sin embargo, hubo un solo tratamiento con el cual todas las especies lograron un 0% de contaminación y también tuvieron una germinación por arriba del 20%, incluso para aquellas especies en las cuales tenían más años de colecta, que fue el caso de Salmiana. Acomodé las especies de mayor año de colecta a menor año de colecta, por lo cual Salmiana es una de las especies que tiene más de 7 años colectada y tuvo un 50% de germinación. Y bueno, aquí se pueden observar algunas imágenes sobre las plántulas de las semillas germinadas, en las cuales se puede observar que para el caso de agave salmiana, que como ya lo mencioné, es una de las semillas, de las especies que más periodo de tiempo estuvo colectada, se puede observar cómo la plántula no presenta deformaciones ni alteraciones. Y bueno, para la identificación de microorganismos, se identificaron 6 microorganismos, de los cuales en la imagen A podemos observar a Schizosaccharomyces, el cual es una levadura, no se ha presentado en otras especies de agave, ni se ha presentado como patógeno en algunas otras investigaciones. Bacillus, nosotros lo encontramos como un agente contaminante, sin embargo, no se ha encontrado literatura donde se presente como un agente contaminante o como un patógeno. Para la imagen C, que es Penicillium, y la imagen E, que es Aspergillus, bueno, de él se tienen que son géneros típicos de contaminación para aquellos granos en condiciones de almacenamiento. Y bueno, se ha reportado que tiene una gran habilidad de invadir semillas y granos con bajos porcentajes de humedad. Además de que se ha reportado que estos microorganismos pueden causar pueden provocar que algunas toxinas inhiban la germinación de las semillas. El otro microorganismo encontrado fue Alternaria alternata, que es la imagen D, el cual fue exclusivo de una especie que fue Agave angustifolia. Este patógeno se presentó solamente en esa semilla y fue el más difícil de controlar. El microorganismo de la imagen F, que es monilínea, igual fue exclusivo de una sola especie, que fue Agave hórrida, y de él no se han tenido antecedentes de que se presenten semillas. Sin embargo, es uno de los patógenos que más ataca frutales, como el durazno. Y de Alternaria alternata se tienen antecedentes, que es uno de los principales contaminantes de cereales. Y bueno, también hicimos este cuadro en el cual presentamos los microorganismos contaminantes presentes en las semillas después de aplicar los tratamientos, en donde podemos observar qué microorganismos no pudo controlar cada agente desinfectante, y en el cual obviamente podemos ver que en el tratamiento 12, consistente en peróxido de hidrógeno, cloruro de mercurio y sulfato de cobre, controló tanto hongos, bacterias y levaduras.
Y bueno, como conclusiones, se cumplió el objetivo, el tratamiento 12 consistente en peróxido de hidrógeno al 3% por 24 horas, sulfato de cobre al 30% por 10 minutos y cloruro de mercurio al 0.1% por 10 minutos, fue el tratamiento que logró controlar que logró un 100% de control de microorganismos contaminantes presentes en las semillas de agave sin afectar la germinación, por lo que se recomienda para la desinfección de semillas de agave. Y por primera vez en semillas de agave se realizó la identificación taxonómica de los microorganismos contaminantes encontrados, reportando por primera vez 4 hongos, una bacteria y una levadura, de los cuales Alternaria y alternata, como ya lo mencioné, Monilinia y Schizosaccharomyces, fueron específicos para agave angustifolia, agave hórrida y agave Karwinski, además de reportarse por primera vez los agentes desinfectantes que las controlan. Bueno, agradezco su tiempo y su atención prestada. Muchas gracias, María. Vamos a dar oportunidad de una sola pregunta porque ya estamos muy pasados de tiempo. No sé si alguien tenga una pregunta para nuestra ponente. Ok. Si no hay preguntas, les quiero comentar que las sesiones se están grabando, como lo han podido ver, y se van a publicar para que ustedes puedan consultarlas posteriormente. Entonces, sin más, siendo las 5:56, hora de Sinaloa, pues damos por terminada esta segunda sesión de ponencias orales virtuales de este Congreso de Fitopatología. Les agradezco mucho su participación, muy interesante todo lo que ustedes han puesto, lo que han expuesto ante este grupo y bueno, pues lo verán ahí publicado posteriormente. Sin más, pues me despido y les agradezco mucho su participación. Doctor Francisco. Sí. ¿Puedo comentar con usted algo off the record? Sí, claro que sí. Gracias.